casa, Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 7 de enero del año 2024. Vamos a iniciar con la información más importante generada hasta el momento. Pues el mundo está cambiando a pasos agigantados en la víspera de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esperemos que todo vaya muy bien. El día de hoy les comento que prácticamente al unísono, es decir, perfectamente compaginados, perfectamente colaborando, tanto el gobierno federal, el régimen de Claudia Sheinbaum, como los principales medios de comunicación quieren hablarnos de otras cosas, no quieren hablarnos de los problemas del narcotráfico, no quieren hablarnos de las masacres, no quieren hablarnos de las muchas irregularidades que están ocurriendo en el manejo de los recursos públicos. Están omitiendo cosas muy graves que están ocurriendo en el país. Y ya sabemos que esta técnica de decir tonterías es clásica de López Obrador. Le ha instruido a Claudia Sheinbaum decir uno que otro disparate, insultar a alguien por ahí de la oposición, para tratar de desviar completamente la atención sobre estos temas. Generar odio contra Donald Trump mediante un chisme de que si quiere cambiarle el nombre al Golfo de México. Esas son la clase de cortinas de humo o técnica de diluvio que están utilizando. Pero hoy Donald Trump, y hoy sí he jerarquizado la información, hoy Donald Trump prácticamente acusó a Claudia Sheinbaum de ser una narcotraficante. Y sabemos que es cierto, ¿no? Sabemos que eso es verdad. El día de hoy el presidente de los Estados Unidos es tendencia en redes sociales, no así en los medios de comunicación. Espero que mañana aparezca en los periódicos, por decir que México esencialmente está gobernado por los cárteles de la droga. Así que vamos con ese video. Fíjense además que otra de las cosas que están geniales este día son la infinidad de declaraciones que ha dado Elon Musk en contra de agentes de la élite Illuminati, como es el caso de George Soros y de Bill Gates. Ahora que los gobiernos de Europa, ahora que abiertamente el presidente de Francia, que es una marioneta de los Rothschild, Emmanuel Macron, ha hablado exigiendo la censura de redes sociales, exigiendo la censura de Elon Musk, él les ha recordado que durante muchos años, gente como George Soros y Bill Gates han intervenido, han manipulado e incluso han dictado los resultados de elecciones presidenciales en muchos países. Y que en aquel entonces, cuando lo hacía Soros, cuando lo hacía Lausaid, cuando lo hacía el Foro de Sao Paulo también podría ser, también se meten a manipular elecciones o resultados electorales, nunca acusaban de injerencismo extranjero. O sea, cuando las autoridades de la Unión Europea o cuando la mafia masónica de Estados Unidos gana su candidato, nunca dicen que hay injerencismo extranjero. Las elecciones fueron completamente libres, legales, las más libres de toda la historia. ¿Les suena conocido? Pues precisamente porque son las muletillas que manejan personas como López Obrador. Masones como López Obrador. Entonces vamos ahora mismo con algunas de estas publicaciones. Otra noticia sumamente importante pues sería decir que Mark Zuckerberg se graba y se presenta diciendo que fue un completo error establecer los supuestos verificadores de hechos, se arrepiente profundamente de habernos impuesto censura, mordaza. Es así el cambio que está llegando con Donald Trump, verdaderamente que es asombroso el cambio que está llegando con Donald Trump, de que incluso alguien tan siniestro como Mark Zuckerberg, que es simplemente una marioneta de la élite, se está disculpando diciendo que eliminan los verificadores de hechos que son propiedad de George Soros y que a partir de ahora se restablecerá la libertad de expresión, porque lo que había hecho con anterioridad pues había perjudicado gravemente la confianza de los usuarios. Pues yo creo que ya es un poco tarde para hacer eso, porque las personas ahora confiamos más en X y en otras fuentes de información menos manipuladas que lo que está Facebook o las demás redes sociales de Meta. Vamos entonces a escuchar a Donald Trump.
Es muy breve lo que dice, pero importantísimo. Really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels. And can't let that happen. Mexico is really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we help Mexico a lot. México se encuentra realmente en un problema, en un grave problema. Y México es esencialmente gobernado por los cárteles de la droga mexicanos. Así lo comunicó Donald Trump y lo ha compartido hace 11 horas la senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Téllez. Ella declara: penoso que un presidente extranjero reconozca el sufrimiento de los mexicanos ante el dominio de los cárteles, mientras Sheinbaum les garantiza impunidad. Y no miente la senadora Lili Téllez, porque ayer les presenté, vean la emisión de ayer, cómo Claudia Sheinbaum dijo que sería un acto de deshonestidad, estoy transliterando sus palabras de lo que dijo, tratar con mano dura a los narcotraficantes. Los narcotraficantes no deben ser tratados con mano dura, porque tratarlos con mano dura sería un acto de deshonestidad, considera Claudia Sheinbaum. Bueno, pues esto es lo que dijo Donald Trump, y pues prácticamente le ha dicho que es una narco a Claudia Sheinbaum, y sabemos que así es así. Sabemos que es verdad. Ahora bien, esto otro que les presento pues es solamente una muestra de las publicaciones que ha estado haciendo circular el empresario norteamericano Elon Musk todo el día. Todo el día ha denunciado a Bill Gates y a George Soros de ser unos criminales, de ser lo peor que han hecho, de manipular elecciones, de ser corruptos. Y curiosamente los gobiernos de Europa, el gobierno de Macron, el gobierno de la Unión Europea, de Steinmeier, que gobierna en Alemania como presidente, es otra marioneta de la élite, nunca han reclamado que eso es injerencismo extranjero, nunca, porque ese injerencismo extranjero sí que les gusta, ese injerencismo extranjero sí que lo quieren. Bueno, aquí Elon Musk hace referencia, por ejemplo, para que la gente pueda entenderlo mejor, a Marvel, a DC Comics, a los villanos. Dice: él es Magneto, un mutante con grandes poderes que odia a la humanidad. Who hate humanity. Él odia a la humanidad. Una publicación de Mario Naufal dice: Soros political interference is far great than you think. O sea, las interferencias políticas que ha hecho la Open Society Foundation de George Soros, pues son muy importantes, y siempre los medios de comunicación estadounidense lo han omitido completamente. Su fundación Open Society Foundation pues opera en la manipulación de toda forma de políticas en los medios sociales. Bueno, incluso los ha llamado como sus perros guardianes, watchdogs. Tiene él, por ejemplo, la puerta por atrás, que es la influencia política dentro de los medios de comunicación. En Estados Unidos, George Soros fundó Media Mothers for America, a progressive group, un grupo ultraprogresista que tiene como objetivo atacar a los medios conservadores. Y no solamente eso, dice, las cosas no se detienen ahí. Wikimedia, que es a lo que pertenece la enciclopedia libre, la enciclopedia del régimen, la Wikipedia, la que citan siempre para descalificar lo que decimos, pues ha recibido mucho dinero de George Soros. Dice: Soros Foundation le entregó más de $330,000 estadounidenses. Algo similar ha hecho con otras organizaciones. Aquí, por ejemplo, menciona $350,000 para el Pro-Day Anti-Brexit European Movement UK. O sea, una organización que se oponía a que, por ejemplo, el Reino Unido pues quisiera recuperar su soberanía y salirse evidentemente de pues la Unión Económica Europea,
porque dijeron, en su momento se salieron porque dijeron que ya no les convenía los gastos militares que les estaban exigiendo, o el hecho de que Inglaterra pudiera tener que entrarle a una guerra directamente con Rusia si pasaba algo. Trow, o sea, duramente la Open Society Foundations ha dado 19.745 grants. O sea, es una extensísima red de manipulación de los medios de comunicación, pues de todo lo que se puede hacer, ¿no? En cuanto a la comunicación, información, se ha convertido en propaganda en gran medida por George Soros. Y el día de hoy precisamente estamos comunicando que este señor, esta es mi nueva fotografía de perfil, que este señor Mark Zuckerberg, el dueño o el presidente de Meta, pues está anunciando que se acabó ya los verificadores de hechos, que son propiedad de George Soros, los verificadores de hechos. Aquí tenemos el video de qué es lo que dice Mardoqueo, porque ese es el origen del nombre de Marcos, Mardoqueo. Mardoqueo, montaña de azúcar, que es lo que significa su nombre, dice lo siguiente. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about... Bueno, inicia diciendo que va a dar un comunicado importante y que él quiere, pues, garantizar la libertad de expresión. Potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally... Bueno, para no escuchar todo este discurso de 5 minutos, simplemente comentarles que lo que está prácticamente anunciando Mark Zuckerberg es que desaparecen los verificadores de hechos de George Soros y que ahora simplemente algunas publicaciones que puedan resultar polémicas se les agregarán notas de comunidad, así como se hace actualmente en X. Meta pone fin a la verificación de datos y Zuckerberg promete la vuelta a la libertad de expresión en Instagram y Facebook. Es un duro golpe para George Soros porque está perdiendo su control sobre las redes sociales. Entonces, bueno, pues parece ser que en esta ocasión Mark Zuckerberg o está amenazado ya porque pues todo lo que hizo, ¿no? De encubrir los delitos de Joe Biden, los delitos de su hijo. Entonces probablemente y esto sea ya un cambio muy favorable en cuanto a la apertura de la libertad de expresión. Digo, pues si tenemos las herramientas de Facebook, que por ejemplo en el caso de México es donde más personas tienen perfiles o más lo utilizan y más horas, pues estaremos presentes en Facebook. Vamos a probar qué tanto podemos ejercer la libertad de expresión, ¿no? Yo digo que sí, ya se está levantando mucho en muchos sentidos la censura, porque ya he visto personas que han hecho publicaciones con teorías incluso muy disparatadas que yo igualmente las criticaría, acerca por ejemplo de temas como las vacunas, y no les han eliminado sus publicaciones ya de hace tiempo. Entonces yo creo que ya más o menos va a haber otra vez la libertad de decir ciertas cosas también sobre información médica, y dicen que ahora se promete que únicamente se agregarían notas comunitarias. Esperemos que sea así, porque ¿por qué podría darle este vuelco también Mark Zuckerberg? Bueno, pues porque él también tendría muchos escándalos de corrupción, tendría muchos malos manejos de sus recursos. Él también, recordemos que intentó manipular las elecciones. Entonces yo creo que Donald Trump ya le dijo, sabemos muchas cosas de ti, sabemos que has hecho muchas cosas, entonces a ti lo que más te conviene es dejar de estar molestando a nuestros simpatizantes, dejar de estarlos censurando, porque incluso tenemos la entrevista de un verificador de hechos en Facebook que explicaba que por ejemplo en las elecciones de 2018 se ordenó censurar toda la información negativa del narcocandidato, del candidato más corrupto de todos, López Obrador,
lo ordenó censurar Mark Zuckerberg. Y luego vimos las reuniones por teleconferencia que tuvo López Obrador con Mark Zuckerberg mientras se burlaban de todos nosotros. Mientras se burlaban de nuestros intentos de llegar al pueblo de México y decirle: no, esto no es correcto. Este es el más grande ladrón que ha ocupado la presidencia de México. Y lo hacíamos con hechos. Y Facebook simplemente nos censuraba o nos baneaba en la oscuridad. Así que bueno, pues si hay un cambio definitivo también en las empresas de Meta, yo sería partidario, digo, si es que alguien escucha mis opiniones a tan alto rango, que sea destituido Mark Zuckerberg y que se nombre un nuevo director de Facebook o del grupo de empresas Meta. Necesitamos que Mark Zuckerberg quede fuera de la dirección de esa importante empresa. Todavía es importante, a pesar de todos los seguidores que perdió por su censura. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Recuerden que es muy importante para poder continuar realizando este programa que se tenga pues una aportación, una ayuda, si ustedes lo quieren, un pago justo por la elaboración de esta clase de contenidos en las cuales se invierte tiempo, se invierte dinero y bueno, es necesario, ¿no?, seguir manteniéndose alertas ante esto, que nadie más te lo va a contar. Bueno, pues el gobierno de Francia, como les comentaba, exige la censura de X en la Unión Europea, porque consideran que es peligroso que Elon Musk opine sobre política en la Unión Europea. Pero ellos sí pueden interferir en todos los asuntos de los gobiernos, ellos sí pueden perseguir. ¿Por qué están tan enojados con Elon Musk, particularmente en esta ocasión? El señor realmente lo creo que es una buena persona, creo que está muy bien intencionado, creo que durante muchos años, como otros, se tuvo que callar muchas cosas, tuvo que tolerar muchas cosas. Pero el día de hoy, fíjese cómo son, ahora Donald Trump no es el gran enemigo. Ahora como que Donald Trump pasó a segundo plano. Lo que no toleran, lo que no soporta a la élite, es ver al hombre más rico del mundo, y eso lo digo entre comillas, digo públicamente, él reporta lo que él tiene, cuando sabemos que hay gente satánica, corrupta, que tiene mucho más dinero que Elon Musk, pero no le gusta presentarse. Pagan, son tan corruptos que pagan para no presentarse. Son accionistas de la revista Forbes, por lo cual nunca los van a presentar. Nunca van a exhibir el tamaño de la fortuna, por ejemplo, de los reyes del tabaco. La familia Duke, nunca nos van a hablar de la fortuna de la familia Barbour, de la familia Rockefeller o de la familia Rothschild, que no han dejado de tener un poder económico enorme y políticos marioneta, como es el caso de Emmanuel Macron. Bueno, pues el presidente de Francia anda muy bocón, anda muy agresivo con contra la libertad de expresión del empresario Elon Musk, porque ha denunciado que, por ejemplo, en Reino Unido, que
que son los territorios controlados por el masón Carlos III de Inglaterra, otra marioneta de la banca Rothschild, otro linaje oscuro, un merovingio si ustedes lo quieren, anda diciendo Elon Musk que hay bandas de musulmanes que se dedican a abusar sistemáticamente de mujeres cristianas, porque la yihad, al igual que la revolución sexual, se gana también violando mujeres cristianas. Porque para esa secta, para la secta del, entre comillas, amor, las mujeres cristianas son todas unas mujeres, ¿cómo decirlo? Son mujeres que se regalan o se ofertan a los hombres o cualquier hombre. Musulmanes, principalmente pakistaníes, en Inglaterra han conformado pandillas que se dedican al abuso de mujeres y niños. Niñas principalmente, porque consideran que son todas infieles y que como infieles tienen que ser degradadas sexualmente, dado que consideran que las mujeres occidentales, no solamente las inglesas, harían lo mismo con las mexicanas, harían lo mismo con las norteamericanas, con las canadienses. Ellos creen que una mujer occidental tiene más de 200 amantes siendo adolescente o siendo una mujer madura. Esa es la imagen tan distorsionada que tienen. Más bien es un pretexto absurdo que ellos inventan para poder abusar de las mujeres. Y esto lo intentó ocultar el régimen británico, el régimen de la masonería, el régimen de Carlos III de Inglaterra. No persigue a los que agreden a las mujeres, sino que se dedica a perseguir a aquellos hombres o a aquellos periodistas que han hecho un documental, como ese documental llamado Silenciado, de un señor de apellido Robinson, que exhibe a todos los testimonios de las mujeres que han sido asaltadas, humilladas de esa forma en Inglaterra. Inglaterra prácticamente está desapareciendo, es como otro califato. Y eso es lo que se viene también para Estados Unidos y México con las hordas de migración ilegal. Entonces, el día de hoy Elon Musk ha hecho unas revelaciones impactantes sobre que pues George Soros ha gastado billones de dólares, imagínense el tamaño de esa fortuna, para impulsar la migración ilegal con mafias de abogados que intentan presentarlos como refugiados. Y por eso es que está tan molesto Emmanuel Macron. No nos va a dar tiempo, obviamente, de abordar todo esto en su amplitud, pero es de lo más importante. Fíjese, por ejemplo, cuál es la reacción. La reacción por parte de los mal llamados conservadores ingleses es grotesca. Los supuestos conservadores ingleses, que no tienen nada de conservadores, son ultraprogresistas. Según la revista Bloomberg, dice lo siguiente: altos funcionarios de los principales partidos del Reino Unido, incluyendo el Partido Reformista, el Partido Conservador y el Laboralista, que está ligado a la corrupción de López Obrador y del narcotráfico en México, dirigido por Jeremy Corbyn, ha instado en privado al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para que quite o haga a un lado al empresario norteamericano Elon Musk. Solamente me puede surgir una enorme carcajada, porque esa amistad, esa alianza y esa admiración mutua que tienen, incluso con Donald Trump cortándose el cabello como Elon Musk, no se va a romper porque un grupo de perros masones de la masonería inglesa o británica, seguramente adictos al polvo blanco, están exigiendo que se rompa esa alianza. No se va a romper porque ustedes lo digan. Dice, por ejemplo, le han pedido eso a Donald Trump, distanciarse del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, luego de varias declaraciones hechas recientemente por Musk hacia los líderes europeos que podrían considerarse como inflamables, porque son unos corruptos, y se los dijo en su cara. Esto incluye afirmar que el primer ministro del Reino Unido, el señor Keir Starmer, debería de ser encarcelado
y pedir la liberación del activista Tommy Robinson, que hizo un documental, e incluso sugerir que Estados Unidos debería liberar al pueblo de Gran Bretaña. Ah, porque eso es otra, ¿eh? La prensa corrupta, la porquería de prensa que hay de la prensa oficialista, la prensa que está pagada por la élite, se les ocurrió decir que Elon Musk ha llamado a invadir Inglaterra. No hay esa declaración, simplemente le pidió a Donald Trump que en su calidad de ser el presidente de los Estados Unidos, el presidente más poderoso del mundo, que si puede ayudar a los ingleses, porque créanme, Inglaterra es una tiranía, no le pide nada a Cuba, no le pide nada a Venezuela, es una tiranía de la cual tú publicas un meme sobre uno de estos pedófilos que conforman la Casa Real de Inglaterra y lo más seguro es que te toquen a tu puerta y te metan a prisión o que te den una golpiza en la calle. Porque acuérdense que Inglaterra tiene el aparato de asesinatos político más peligroso del mundo, el MI6. ¿Cómo serán de injerencistas que a mí, el embajador del Reino Unido en México, este señor llamado Benjamín... ¿Cómo se llamaba? Benjamín... Bueno, vamos a decir, este señor, que solamente me acuerdo de su nombre, Benjamín, era parte del MI6. Y por una serie de comentarios que yo hice sobre la historia criminal de la Inglaterra, John Benjamin, ya me acordé, se llamaba así el embajador, se le ocurrió boletinarme, o sea, también en su país, diciendo que yo era un enemigo público, o sea, poniendo mi cara entre sus millones de seguidores, poniendo mi cara, tratando de boletinarme, diciendo que yo era un antisemita peligroso, un tuitero extremista peligroso. Esto lo dijo el embajador del Reino Unido en México en mi contra, que es un miembro del MI6. Y el gobierno de México no hizo nada para defenderme. No, pues que me va a estar defendiendo el régimen narcotraficante de López Obrador. Además, en su perfil tenía fotografías abrazado a López Obrador. Ese señor John Benjamin, además, es israelita, ni siquiera es inglés. Por tanto, todos los comentarios que él hace siempre son favorables al Estado de Israel antes que pues a la nación británica. Y qué vueltas da la vida, ¿no? Porque este señor que quería seguir insistiendo en su, vamos a decir, acoso en mi contra, yo le di una serie de respuestas, pero ocurrió que este señor finalmente pasaron los meses y me entero que lo despiden porque hizo una gira allá al norte de México y se le ocurrió a tomar un rifle de asalto AR-15 y apuntarle a una mujer a la cabeza con ese rifle, según él jugando o bromeando. Pues no, eso no se puede tomar a broma y las autoridades del mismo Reino Unido lo cesaron porque se convirtió en un escándalo la conducta tan poco profesional del embajador. Entonces, recordar esto porque realmente son muy injerencistas extranjeros, están metidos aquí, allá y en otra parte. El imperialismo británico es una cosa muy real porque en realidad es el imperialismo de la masonería. Yo no tengo algo particularmente en contra de los ingleses. Saben que pues en la historia de México, la zona de la que yo soy originario es particularmente una zona británica. Tengo familiares con orígenes ingleses, tengo familiares con orígenes británicos que habrían llegado a México por en torno a año 1830 o después de 1830. Saben que también soy francodescendiente y yo tengo un cariño especial o una atención especial por ese origen, ¿no? Yo tenía esa curiosidad por ese origen en mis ancestros, de mi árbol genealógico, saber de dónde venía. Yo particularmente consideraba que esos países eran avanzados cuando era adolescente y no tenía ni la menor idea de todos los problemas que tenían internamente. Nunca me pasó por la mente pues que esos países realmente no tienen las libertades de las que yo había gozado en México durante tanto tiempo. Hoy Elon Musk incluso hizo un comentario que a mí me pareció muy conmovedor
porque se acordó de su abuelita. Dice que su abuelita era una mujer pobre que vivió en Londres periodos muy caóticos como la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Y el comentario tan fuerte que hace Elon Musk sobre esta situación es que si su abuelita viviera hoy, que ella era una muchacha que trabajaba en casas, limpiando casas, era sirvienta, era ama, era sí, ama de casa o sirvienta, sirvienta quise decir. Ella, si estuviera en la calle, en las calles de hoy en Londres, pues podría ser abusada por una de estas bandas islámicas. Y eso me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención lo que ha dicho Elon Musk, porque realmente está comprometido con el pueblo inglés. Y es comprensible porque fíjese cómo los que tenemos algún parentesco con Inglaterra, pues es un árbol inmenso, ¿no? Norteamérica, Canadá, pero también Nueva Zelanda, Australia, la India, ¿qué otro país? Creo que Belice, algunas partes de Argentina. La cultura, esta cultura o estos nexos históricos que indiscutiblemente existen, nos habla de mucha unión, nos habla de mucha empatía, ¿no? Porque realmente los ingleses es un pueblo, es la historia de un pueblo triste. Es la historia de un pueblo triste, si podemos decirlo. Porque podría remitirme incluso al adulterio de Enrique VIII, la ruptura con la Iglesia Católica. Los católicos quedaron desamparados y muchos tuvieron que ocultar su catolicismo. Muchos ingleses católicos tuvieron que fingir que se convertían en herejes para no ser asesinados, para no ser perseguidos, como se hizo, por ejemplo, con los irlandeses, para no ser discriminados. Y luego tenemos el caso de una Inglaterra que es la sede de la masonería, es la sede del mal. Es el primer país en caer en que se les impone, por ejemplo, un extranjero como primer ministro, Benjamín Disraeli, por ahí de los años de 1850, que tenía por asesor a satanistas como el ancestro de Winston Churchill. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba su secretario, pero era también un linaje del mal, de los Churchill, que están emparentados con las castas Illuminati más importantes de todo el mundo. Y tenemos entonces una historia de una Inglaterra en la que siempre el católico, en la que siempre el ciudadano ha sido derrotado por una monarquía satánica, por una monarquía que ni siquiera es inglesa, una monarquía que llegó desde, creo que Alemania, desde Holanda, a tomar el control de un país que en varias ocasiones intentó retornar al catolicismo, que en varias ocasiones intentó liberarse de eso, pero Inglaterra cayó una y otra vez porque era el poder, el todopoderoso sionismo y la masonería y sociedades secretas conspirando en contra de ese pueblo. Las traiciones son muy evidentes cuando, por ejemplo, leemos la historia de aquel hombre que intentó volar el parlamento con todos sus políticos corruptos y fue traicionado y lo detuvieron. Hay muchas historias que podríamos encontrar. También hay muchos mártires católicos ingleses, perseguidos y asesinados por el reinado de Elizabeth I de Inglaterra, de lo que pudiéramos hablar. Entonces yo no tengo particularmente un desprecio o un odio contra los británicos. Sé que hay gente de todo tipo, sé que hay gente que tendrá ideas muy feas, muy extrañas, muy radicales, pero esencialmente es un país, es un pueblo que ha sido utilizado, lo mismo que los Estados Unidos durante muchos años, para cometer los objetivos de la élite, para acometer los objetivos de guerra, de piratería, de terrorismo, de atentados en todo el mundo. Muchas cosas a mí me recuerdan a Inglaterra, muchas cosas dentro de las tradiciones incluso gastronómicas de la región de la que soy originario en México, me recuerdan eso. Entonces yo no tengo un odio, un desprecio contra Inglaterra. Sí tendría algo que reprocharles históricamente en lo que han participado,
pero esencialmente creo que es un pueblo que ha sufrido directamente esto que llamamos nuevo orden mundial. No es algo que es algo que tanto tiempo lo han padecido que probablemente pues resulte algo un poco difícil de asimilar. Pero lo que hoy les están haciendo creo que evidentemente exige auxilio. Lo mismo que nosotros, ¿no? Con todo el narcotráfico, bueno, pues allá con las pandillas estas de migrantes agresivos sexualmente con las mujeres, es todo un descontrol al cual las autoridades no hacen caso. Ahora, hablando desde nuestra óptica, hablando como mexicanos, como católicos, nos conviene que haya un cambio político en Inglaterra porque necesitamos que pierda la élite el control en Alemania, en Inglaterra, como ya lo perdieron en Canadá, con esto que dice Trudeau, yo ya me voy, y probablemente se vaya a la cárcel, como ya por ejemplo otros países quieren salirse de este experimento diabólico de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces nos conviene. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Pues yo estoy viendo que la élite se está trincherando en Francia, principalmente en Francia. Francia ha sido para nosotros el hueso más duro de roer, porque la tienen completamente pervertida, de pies a cabeza, y la tienen manipulada, adormecida, drogada. Es un país muy complejo. Es un país donde la gente tiene comportamientos muy extraños o han adoptado comportamientos muy extraños. Es un país muy descristianizado y podemos decir que Francia es pues lo más avanzado en cuanto al progresismo autodestructor en Occidente. Muchas cosas malas se posan sobre Francia. Ya veremos entonces qué también es lo que pasa, porque Macron también está muy enojado hablando contra Elon Musk, porque probablemente en los próximos meses tenga que renunciar. Así como le renunciaron sus funcionarios y tuvo que dimitir este primer ministro que había impuesto, bueno, pues Macron, la cabeza de Macron próximamente podría caer. Podría ser cercenada y de esta forma, pues va a haber paz. ¿Sí? Si se logra eso, se evitará una guerra con Rusia, una guerra absurda con Rusia que no tiene por qué ocurrir. Se podría estar cayendo. Entonces, cosas buenas vienen para toda la región, para todo el mundo, quise decir. Cosas buenas. Y ahora, pues, los que no quieren la paz, pues están constantemente emitiendo noticias falsas y atacando a personas como Elon Musk, que obviamente él, por ser quien es, sus opiniones sí tienen impacto, sí tienen importancia, pero tampoco se puede decir que su derecho de libertad de expresión sea cooptado, ¿no? Porque, como él mismo lo ha referido, ¿por qué no se quejaban así cuando quien quería influir en las elecciones era George Soros o era Bill Gates? Ellos siempre estuvieron influyendo. Mire esta otra nota. Esta otra nota aquí presenta que el embajador del Estado de Israel ante las Naciones Unidas también acusa a George Soros de ser el fundador del grupo terrorista islámico Hamas y de estar dando apoyo, supporting, a través de sus no government organizations, sus NGO, sus organizaciones no gubernamentales, ONGs decimos en español. El embajador del Estado de Israel ante las Naciones Unidas ha criticado que el billonario George Soros haya donado 15 millones de dólares a organizaciones que apoyan al grupo terrorista islámico Hamas, supporting Hamas. Llamó shameful a Soros, has also been accused, pues lo ha acusado, de fundar grupos anti-israelíes, como por ejemplo el movimiento de BDS. Ese movimiento es el movimiento de sanciones y desinversiones contra empresas del Estado de Israel. Yo también particularmente tengo críticas muy severas al gobierno de Netanyahu y al gobierno del Estado de Israel.
Vamos a decir que yo voy a creer que el Estado de Israel realmente quiere hacer algo contra George Soros, poniendo esto como un indicador. Si el Estado de Israel realmente quiere hacer algo contra George Soros, en primera tendrá que ilegalizar las operaciones de sus ONGs en Israel. Y en segunda, tendría que, pues el Mossad, exhibir o filtrar los documentos privados o los delitos que ha cometido George Soros. Que sí lo pueden hacer. Sabemos que sí lo pueden hacer. Si esto se queda en palabras, pues entonces no estaría yo muy conforme con lo que dice Israel sobre George Soros. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues el secretario, ¿no?, de Relaciones Exteriores, el payaso Marcelo Ebrard Casaubon, un masón siniestro antivida, de origen francés, pues él dice que él dijo una sarta de tonterías, si se me permite decirlo. Dijo que la declaración de Donald Trump sobre que México está esencialmente gobernado por los cárteles de la droga, por los cárteles de la droga, es como decir que gobiernan Pensilvania, que gobiernan los narcos Pensilvania, mejor que no manden armas. Esa es la única tontería que se le ocurrió decir a Marcelo Ebrard en defensa del narcotráfico mexicano. Vamos a escuchar. Como dice... Imagínate lo que le podría decir. Es como si yo dijera, pues entonces quiere decir que gobiernan el estado de Pensilvania. Pues no, obviamente eso no nos lleva a nada. Mejor veamos cómo podríamos trabajar juntos para hacerlo mejor. Eso sí. ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas. Por ejemplo. ¿Qué manda más? ¿Estados Unidos armas a México o México drogas a Estados Unidos? No mandan toneladas de armas, lo que mandan es droga. Y con la droga, con el dinero de la droga, sí que compran armas. Así que el problema es de ambos países. Pero esencialmente, el país que inunda de veneno el mundo, lamentablemente es México. Con la complicidad del narcoestado mexicano, que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, pero que en su momento lo encabezó López Obrador, y en su momento otros gobiernos. Así que esta tontería está frito, está muerto de miedo Marcelo Ebrard ante el golpe que se viene. Y miren, para no hacer más extensa esta parte, otra, Nicolás Maduro, que está amenazando con, pues está dispuesto, dice, que a iniciar una guerra para defender su narcorrégimen. Vamos con esto y voy preparando lo demás. No se equivoquen conmigo. No se vuelvan a equivocar conmigo. No se equivoquen con el pueblo de Venezuela, que estamos resueltos y decididos a vencer. Se viste de militar y dice que está dispuesto a ir a la guerra. ¿En serio estás dispuesto a ir a la guerra con los Estados Unidos? Sin los dólares estadounidenses, sin los dólares de la droga que te envía Sheinbaum, pues lo más seguro es que caiga. Porque es toda una red, Yo no me chupo el dedo, como dicen popularmente en México. Yo no me chupo el dedo. Es toda una red de complicidades en que es la ruta de la droga. Y los trenecitos que quiere hacer Claudia Sheinbaum, de aquí del sur al norte de México, serían rutas, precisamente son rutas de la droga. ¿No será que con nuestros recursos públicos quiere hacer narcotrenes? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Bueno, esta es bien importante. Esto incluso les voy a pedir que le den compartir en X. Si no tienen cuenta de X, ábranse una, es muy importante. Si me dicen que vienen de aquí del programa, les doy seguir. Empiezo a seguirlos en sus cuentas para que así nos sigamos todos y creamos una red, una comunidad en X. Nuevo fraude. Sheinbaum anuncia fabricación de carros eléctricos o línea con valor de 150,000 pesos. Esto costaría más de 25 millones de pesos como una inversión inicial. Se suma a los desastres inservibles como la farmaciota de Huehuetoca, que no acabó con el desabasto de medicinas y no sirve para nada,
Mexicana de Aviación, que también está subsidiada, Gas Bienestar, que estaba subsidiada y quebró, Agua del Bienestar, también tenemos 500 millones de pesos que se gastaron en la vacuna Patria, vacuna que no existe, nunca se nos dio. El Tren Maya, que costó más de 500,000 millones de pesos y está subsidiado. El AIFA, que también es el aeropuerto de Zumpango, que también está subsidiado. Para que me entiendan, es dinero del gobierno lo que lo mantiene. No es una empresa que viva de lo que genera. ¿Sí? No es una empresa que pueda mantenerse por sí sola, viviendo de sus ganancias. Está pagada por el gobierno, o sea, desvían los recursos que deberían ser para salud, para educación, para cultura, los desvían para mantener esas empresas que hizo fracasadas López Obrador. Y con mala intención, con la única intención de robarse el dinero. El AIFA también está subsidiado. Desvíos por más de 50,000 millones de pesos a Cuba bajo distintos pretextos, incluida la farsa de los médicos cubanos. Es un robo monumental. Dice Salinas Pliego con el humor que lo caracteriza, que este 2025 los gobiernícolas se pongan las pilas, olvídense de querer armar un carro mexicano, con que los niños con cáncer puedan tener tratamiento, iríamos por buen camino, pero si ya de plano les interesan los carritos, arreglen primero las calles, están hechas pues un problemón, ¿no? Y fíjese cómo dice este comentario. Este 2025 les deseo mucha salud porque no hay medicamentos ni hospitales. Pues sí. ¿Qué le podemos pedir a Dios? Pues salud. Porque enfermarnos en este momento y como está todo de caro y no hay hospitales, no hay atención médica, pues es lo único que podemos estar deseando, ¿no? Salud y acaso trabajo, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues Gates, Soros, Rockefeller, Rothschild han manipulado elecciones, pero nunca se quejaron de injerencismos extranjeros. La publicación que compartió Elon Musk, pues dice lo que él piensa. Vice Grant 24 dice lo siguiente. Los multimillonarios George Soros y Bill Gates interfirieron en la política europea durante décadas, gastando enormes sumas para influir en las elecciones. Promovían la apertura de fronteras y la transferencia de poder de gobiernos nacionales a organizaciones supranacionales. Merkel y Macron no tuvieron ningún problema con ello. Fíjate, el logo de la Agenda 2030, ¿no? Pues son unas esposas. Fabuloso. Me gustó mucho esta publicación de Vice Grant, obviamente compartida por Elon Musk, y tiene todo de sentido, ¿no? Porque cuando ellos manipulan las elecciones no hay ningún problema, pero el que las manipula alguien más, entonces ahí sí que hay problema. Vamos a hacer una breve pausa con estos 48 primeros minutos de transmisión. Este va a ser un programa algo extenso. Y nos seguimos ya con las portadas y con eso es con lo que vamos a finalizar, con algunos comentarios sobre la prensa, las primeras planas. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Seguimos y bueno, pues ahora vamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Simplemente me gustaría volver a lo que dijo Elon Musk acerca de su abuela.
No sé si lo he puesto por aquí, debería de estar por aquí porque es realmente una de las publicaciones recientes. Vamos a buscarla rápidamente. Ese comentario que hizo... bueno, esto es otra de las cosas que debo de compartir. El periódico El Economista, pero de España, El Economista es, o punto es, emitió esta noticia falsa sobre que Musk propone a los Estados Unidos invadir al Reino Unido. Y la verdad es una noticia falsa y tendenciosa. Por eso le he escrito a Víctor Ventura, que dice ser español, madrileño, articulista del periódico El Economista de España. Es tendencioso y falta de veracidad tu artículo. Víctor Ventura, @El Economista España. No es falso, ni odio reconocer que hay atentados terroristas islámicos en Occidente y pandillas de violadores fundamentalistas en Reino Unido sometiendo a las infieles a humillación sexual. También puedo ver que apoyas el sabotaje contra X a través de esa red que se crearon que se llama Blue Sky. Creo es una muestra de tus prejuicios y de la línea editorial distorsionada del Economista. ¿Quiénes los patrocinan? ¿Con quién quedan bien negando la crisis migratoria y los atropellos? Por ejemplo, en Alemania atropellaron gente de un mercado navideño. 70 personas. Más de 5 muertos. Ahora en Nueva Orleans, en Año Nuevo, otro atacante islámico atropella personas, deja como resultado 15 muertos. ¿Me van a decir que no hay un problema con los islámicos? Y este sujeto, pues que dice que dejemos X, que porque ahora él va a estar publicando en Blue Sky, pues te quedarás tú en tu Blue Sky, porque nosotros no vamos a ir para allá. Les gustan las redes sociales que están controladas por el satanismo, por la masonería, por la censura. Es lo que quieren. Un terreno en el cual ellos pueden mentir impunemente. Elon Musk no ha llamado a invadir el Reino Unido, pero si fuera necesario para arrestar a los Rothschild, a los Pearson, a la familia real británica, que están acusados de múltiples delitos horribles, será eso, aunque se oponga el mundo. Los bancos británicos impulsaron el narco mexicano y a la Al-Qaeda. Son los últimos responsables de esos problemas en el mundo. Y eso es realmente lo que ha ocurrido. Y eso es lo que pienso fundadamente. Porque lo hemos visto una y otra vez el problema que hay con pues estas personas. O sea, si nosotros abrazamos nuestra identidad hispana, que de eso tenemos más, nuestra identidad española, nuestros orígenes españoles, sabemos perfectamente que hubo una guerra santa contra las invasiones musulmanas, que si no en este momento, pues quién sabe qué hubiera pasado. Capaz que México no surge si hubiera sido islámico, o qué horror estaríamos viviendo, ¿no? Viviríamos como en la Edad Media, porque ellos se oponen a cualquier progreso. Bueno, los islámicos odian incluso a las personas que tienen un perro como mascota, odian a la gente que bebe leche, no comen jamón, o sea, tienen muchas cositas así con las cuales son intolerancia extrema contra cualquier persona que no sea como su credo. Y eso es lo que está invadiendo Europa. O sea, sería el fin de la civilización si se islamiza Europa. Y es lo que han estado haciendo todos estos multimillonarios porque realmente quieren ocasionar la destrucción de pues la Europa cristiana o lo que quede de la Europa cristiana, que ya es poco porque pues les han impuesto o les han promovido muchas ideas que nada tienen que ver. El denominado marxismo cultural, los movimientos gay y feministas pues están obviamente arrasando con Europa, están acabando con Europa, que ya no parece la Europa de antes. Elon Musk cuenta sus humildes orígenes británicos durante la Gran Depresión. Dijo que si su abuela fuera joven hoy, podría ser secuestrada por las pandillas islámicas. Tenemos algo en común, pero mis familiares salieron mucho antes que los de él, de Inglaterra, en el año de 1830. Mucha pobreza. Sí, contrario a lo que muchos pensarían que los que tenemos ancestros europeos eran gente adinerada que de pronto decidieron ir a América y así.
Son personas que salieron precisamente de Europa porque las cosas no estaban muy bien, que digamos. No crean que eran... En aquellos años no eran esos países prósperos, ¿no? Como ahora los quisiéramos ubicar. Pero esa prosperidad yo creo que también la están intentando hoy acabar. Mi abuela británica, Cora Amelia Robinson, quizá tiene algún parentesco lejano con el que hizo el documental, ¿no? Porque puede decir que también se apellida Robinson, que significa hijo de Robin. Fue una parte importante de mi infancia. Era muy estricta, pero también amable, y siempre pude contar con ella. Creció en la pobreza en Inglaterra durante la Gran Depresión y fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Para ganar dinero, para comer, limpiaba casas, lo que me dejó un profundo respeto por quienes lo hacen. Mi nana era una de esas chicas pobres, de clase trabajadora, que no tenía a nadie que la protegiera y que podría haber sido secuestrada en la Gran Bretaña actual. Y dice otra cosa de su abuelita. Recuérdese que la población de Sudáfrica pues también es de origen británico. Nana tenía una columna vertebral de acero. Mis primos me recordaron que una vez estuvo en un banco durante un robo y se negó a darles su bolso, a pesar de que le apuntaron con una pistola a la cabeza. Al final, simplemente se fueron. Pues qué valiente la abuela de Elon Musk, ¿no? Pero todos tenemos una historia más o menos así. Acuérdese también, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego, que él cuenta que cuando estaba estudiando llegaron los maleantes, los rateros, del falso movimiento estudiantil de 1968, que en realidad fue una masacre ordenada por el Partido Comunista liderado por Carlos Madrazo. Allí en la plaza Tlatelolco, bueno, pues llegaron y le robaron un reloj que era muy apreciado por Salinas Pliego. Pero a él lo expulsan del colegio porque intentó defenderse de los asaltantes sacando de entre sus pertenencias una pequeña navaja. Entonces, bueno, pues a Salinas Pliego sí le quitaron su reloj, pero en el caso de Elon Musk, afortunadamente su abuela pudo retener su bolso. ¿Por qué? ¿Por qué es lícito hacer algo así? Pues porque es algo que te ha costado. Y no vas a dar algo que te ha costado o que te gusta a un imbécil simplemente porque te está apuntando con un cuchillo o una pistola. Lo vas a defender probablemente hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues esas son cosas que ha contado Elon Musk al mundo y me parece que son sinceras. Y como tiene por enemigos a este repugnante político francés, que para empezar él fue pervertido porque él cuando tenía 15 años se acostaba con su maestra de 30 años, el presidente de Francia es eso. Además es una vil marioneta, uno de los políticos más odiados de toda Europa, precisamente por las cosas que hace, por las cosas que dice. A mí nunca se me va a olvidar eso que dijo de que en cualquier parte del mundo que nos encontramos, a los que no tenemos las vacunas nos iba a joder la vida, así lo dijo el presidente de Francia. Pues yo creo que el que va a resultar, al que le vamos a joder la vida, va a ser precisamente a otro, porque las cosas ya están cambiando a bien. Ya se acabó esta era de tiranía progre. Ustedes mismos destruyeron las estructuras de poder con las cuales más o menos se podían mantener, que era ser hipócritas, ¿no? Con eso se mantenían en el poder. Sí, sabemos que eran gobiernos malos, sabemos que se robaban el dinero, pero cruzaron una línea roja cuando empezaron a tratar de meternos cosas en el cuerpo y cuando se descararon por pervertir a los niños, vamos a decir, por devorar a los niños. Se descararon en ese momento con toda su pornografía y todas sus porquerías que tanto les gusta hacer en sus fiestas privadas. Ese fue el momento en el que se cayó toda esta tontería. La gente está harta y fastidiada de gente como Claudia Sheinbaum, de gente como López Obrador, de gente como Peña Nieto, Macron, Biden, Olaf Scholz, Kramer. Estamos hartos de todos estos políticos que son exactamente y esencialmente siguen el mismo plan, la misma receta destructora, empobrecedora, corrupta. Estamos hartos. No solamente los mexicanos, los estadounidenses, los chinos, los finlandeses, todos estamos hartos de tantas cosas que quisiéramos hacer y que nos van conduciendo a la podredumbre, al atraso.
Por eso es que no van a prosperar, por eso es que esto ya no va a seguir, esto ya se acabó. Vamos entonces ahora sí con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Asesinan a guardia de seguridad del consulado de Honduras, un ciudadano mexicano. Fue un ciudadano mexicano, en efecto fue asesinado en una ciudad. A ver, ¿qué ciudad? De Doreville. En la ciudad de Doreville. Es una tragedia y obviamente no vemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum esté haciendo lo suficiente para exigir que se aclare esta pues tan lamentable situación en que hubo un tiroteo. Procesan a enfermera argentina que asesinó 5 bebés inyectándoles potasio. Bueno, pues, locos hay en todas partes del mundo, ¿no? Ucrania niega que Rusia haya tomado la ciudad de Lvovna. Vamos entonces con otras cosas, con las El portadas. Universal. Gobierno federal diseña plan nacional de desarme de los mexicanos. Pagará hasta 26,450 pesos por arma. Contempla entregar las armas en anonimato y que no habrá investigaciones ni consecuencias jurídicas para los que posean el arma, incluidos rifles de asalto. Una pistola, en cambio, podría tener un valor de 4,300 pesos. Empleo e inflación han golpeado la confianza de los consumidores. Preocupa a los mexicanos la desaceleración económica. Una nota de Rubén Migueles. Bueno, nos regresamos a lo que tiene que ver con las armas porque Claudia Sheinbaum no quiere que el pueblo mexicano tenga armas para defenderse de su tiranía. Todas las dictaduras siempre han ilegalizado la tenencia de armas. Vigilancia en el metro baja al llegar la noche. Usuarios, principalmente mujeres, señalan que después de las 22 horas de la noche se presentan policías con menor frecuencia. En ciertas líneas les da miedo. Las autoridades del metro indicaron que el número de agentes es proporcional a la afluencia. Crisis en Canadá. Trudeau renuncia. Primer ministro dejará el cargo en octubre, cuando liberales elijan a un nuevo líder para el Parlamento. El Partido Liberal entró en crisis. La decisión deja a Canadá sumida en la incertidumbre y parálisis. Los medios de comunicación, en vez de celebrar que ha caído Macron, dicen que ven una crisis. Bueno, cuestión de apreciaciones. Yo veo un día de fiesta. Crisis en Canadá. Excelsior. Refuerzan asesoría legal. Activan red de apoyo ante deportaciones posibles de Trump. El canciller de la Fuente llamó a los cónsules de Estados Unidos a defender a los connacionales en ese país, independientemente de su condición migratoria. O sea, ¿qué es lo que está pensando? Que van a defender la delincuencia organizada mexicana en Estados Unidos. Excelsior. O sea, todo el apoyo para los narcos. Excelsior. Refuerzan asesoría legal. Excelsior va más allá. Dice que Justin Trudeau dimite por presiones internas. Tratan de negar que es debido a la presencia de Donald Trump. Es un cable de la agencia AFP que está ligada a la élite. Justin Trudeau llegó al gobierno en el año 2015. Llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales. Explicó que renunciará también como líder del Partido Liberal y dejará el cargo de primer ministro una vez que su fuerza política elija un nuevo dirigente. Obviamente los destrozos económicos de Justin Trudeau es lo que más ha pesado en su contra. Nuevo despilfarro y posible fraude por parte de Claudia Sheinbaum. Dice que hará una armadora de autos eléctricos. Por su parte, Excelsior presenta 100% hechos en México. Creará una empresa armadora de mini vehículos eléctricos, los cuales tendrán un costo accesible, en realidad superior a los 150,000 pesos. Que será en colaboración con la Secretaría de Ciencia, IPN y TEC-NM coordinados. Es una porquería lo que pretende hacer Claudia Sheinbaum. Finalmente, a lo mejor ni siquiera se hacen estos vehículos y es solo para robarse el dinero, como les dije que hicieron con la vacuna Patria.
Pero Excelsior, pues prácticamente lo celebra, ¿no? Dice, pues, 100% hechos en México. ¿Y a mí de qué me sirve que sea 100% hecho en México si va a ser un vehículo ineficiente? Además, ni siquiera hay lugares donde cargar las baterías. Destruyeron... Además, otra de las cosas, México ahorita tiene una crisis energética, ¿no? No está produciendo Comisión Federal de Electricidad las demandas energéticas, incluso hubo apagones. Pues bueno, ahora imagínense cargar la red, el estar cargando las baterías de los vehículos eléctricos, no es algo viable. Ni siquiera en Europa, que son países avanzados, pudieron cubrir con la demanda. Legado de la Constitución mexicana. Destruyeron legado de la Constitución mexicana. En referencia al proceso de la reforma judicial, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró sorprendente el legado. Declaró, destruir el legado de más de un siglo es tan fácil o fue tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes, ante la incapacidad de abordarla de frente, de juzgarla con las reglas establecidas. Tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás. Pues aparentemente no hay marcha atrás, y esta maldad que nos ha hecho López Obrador, que nos ha hecho Claudia Sheinbaum, de dejarnos sin poder judicial, dejarnos sin acceso a la justicia, se va a ver, aunque ahorita muchos estén con la risita estúpida y simplona de decir, ya ahora sí va a haber justicia, ahora sí va a haber una narcotiranía criminal en la cual nadie te va a defender. No vas a poder defenderte legalmente tus derechos porque todos van a estar amañados con Morena y con el narcotráfico. Es una maldad enorme la que nos han hecho. Secretaría de Hacienda. Destruyeron legado de la Constitución mexicana. Esto es lo que dice el ministro ya prácticamente en retiro, González Alcántara Carrancá, ¿no? Alcántara Carrancá, vamos a decir. Secretaría de Hacienda emitió un bono de $8.500 millones. Se considera una emisión histórica para tratar de captar recursos. 8.500 millones de dólares en deuda acaba de emitir el régimen de Claudia Sheinbaum porque se les fue todo el dinero en sobornar, en corromper la elección. Secretaría de Hacienda emitió un bono de $8.500 millones. Licitan renovación de la línea 3 del metro. Nevadas en Estados Unidos son tan fuertes que han dejado 5 muertos. La nieve y vientos en ráfaga en este país vecino provocan que 175,000 personas se quedaran sin energía eléctrica y más de 2.400 vuelos fueran cancelados. El órgano de propaganda de Morena, La Jornada, dice: riesgo y desamparo en los huertos de Michoacán. En diciembre se perdieron más de 105,000 empleos formales, reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque es un fenómeno que de cada año, se trata de la mayor disminución en 10 años. Armadora de autos eléctricos tendrá 3 modelos de bajo costo, dice Sheinbaum. Fuerte resguardo del Capitolio para certificar victoria de Donald Trump. Intervencionismo grotesco de Biden al recibir a Edmundo González Urrutia, dice el dictador narcotraficante Nicolás Maduro. Fox y Felipe Calderón anunciaron que asistirán a la juramentación del opositor. Advierte Venezuela arresto de políticos que ingresen a Venezuela sin el permiso del dictador Maduro. Canadá, Trudeau renuncia como primer ministro y líder de partido. Grandes consorcios de Estados Unidos incumplen leyes, cortadores de aguacate sin seguridad social, utilidades ni vacaciones. De 340,000 jornaleros, solo 22,000 cuentan con seguro. Secretaría de Desarrollo Económico. Las empacadoras recurren al outsourcing,
pero presumen políticas de trabajo decente. La mayoría de las muertes en accidentes de vehículos para transportar el producto. O sea que el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que le va a reclamar condiciones laborales injustas al gobierno de los Estados Unidos, cuando son migrantes en su mayoría ilegales. Limosnera y con garrote. El órgano de propaganda de Morena, La Jornada, dice: riesgo y desamparo en los huertos de Michoacán. Milenio Diario. Ejército de 2.610 abogados defenderá a los paisanos en los Estados Unidos. Frontera. Se retrasa aplicación del botón de emergencia anunciado por Ebrard por falta de permisos iOS y Android. El guardia asesinado en un tiroteo afuera del consulado de Honduras en Atlanta era mexicano. Jorge Cepeda Patterson, partidario del régimen dictatorial de López Obrador, hace una crítica al Tren Maya. Un viaje confirma que el Tren Maya es un proyecto de claroscuros. Rana Forobar arranca la batalla por visas H-1B y el voto de los trabajadores. Zoe Robledo de Morena dice: enfermeras del IMSS, mar de fueguitos con un solo espíritu. En Luisiana, primer muerto por gripe aviar, asegura la OPS que está monitoreando. Aseguran que en 2024 hubo 66 casos, uno en Estados Unidos y otro en Canadá. Olínea, armadora de autos eléctricos a bajo costo, ya se cocina con el gobierno e IPN. Periódico El Debate de Sinaloa. El Congreso de Estados Unidos certifica triunfo de Donald Trump. Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá. Tomateros ganan el quinto juego y van a semifinales. Casa Ley cumple con la tradición y brinda alegría con su rosca de reyes. Pues muy raro que el periódico El Debate el día de hoy no haya querido destacar algo realmente importante, ¿no? La violencia, por ejemplo. Periódico El Debate de El Sol de México. Anuncia gobierno armadora estatal de autos eléctricos. Aún está por definirse el estado del país donde se instalará la planta, lo cual tendrá capital público y privado. Serían más de 25 millones de pesos como inversión inicial. Guanajuato. Militares y policías ejecutan a 8 presuntos criminales en Yuriria. A mí no me salen las cuentas, eso de 25 millones para hacer autos eléctricos, a mí no me salen las cuentas. Más bien, pues es un bulo para tratar de distraer, o se intentó hacer ese bulo para tratar de distraer la atención de las masacres en Sinaloa, en Chiapas, en Tabasco, donde pues masacraron a 7 personas en el bar de la Casita Azul, y que Claudia Sheinbaum pues quiere tapar el sol con un dedo. Un ataque armado con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y militares dejó como saldo 8 agresores muertos, presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, y 3 uniformados heridos en la comunidad de Buenavista de la Libertad, en el municipio de Yuriria. Tras la balacera, hombres armados quemaron vehículos y bloquearon carreteras. Presuntamente se trata de una reacción de los grupos criminales a la operación de esta mañana. Justin Trudeau renuncia y destaca parte de su discurso: voy a renunciar como líder del partido y como primer ministro. Su afición al extremo crea el Museo Tacubo. Al buscar completar sus discos de Café Tacuba, Ángelo Barrera inició una colección de objetos del grupo mexicano. Coneval pasa al INEGI. La evaluación de las políticas sociales ya no será de un organismo como Coneval. Preocupa a experto la medición de la pobreza. INEGI tardará al menos un año en medir la pobreza. Comunicó esto Armando Bartra, a un integrante de la comisión ejecutiva del Coneval. Esta nota es muy importante. Esto es el origen, ¿no? Es la razón de por qué Claudia Sheinbaum, de por qué López Obrador querían destruir el Coneval. Por la sencilla razón de que las evaluaciones del Coneval sobre la pobreza eran más frecuentes y nos mostraban cuando las políticas sociales del gobierno federal no sirven para generar desarrollo humano.
Ahora, cuando le dicen que el INEGI es el que va a estar encargado de evaluar las políticas sociales, de evaluar la pobreza, pues eso va a tardar un año y el año próximo y al que viene nos van a dar los datos atrasados del año anterior. Y de esa forma, pues Claudia Sheinbaum puede ocultar toda la destrucción económica que está haciendo del país, o al menos que se tarda más en saberse, pero bueno, esos son los datos estadísticos, ¿no? Que se harán circular en la prensa. Pero hay otra cosa peor, ¿no? O sea, lo que estamos experimentando, ahí sí no nos esperamos a que INEGI nos diga que la economía está mal. Sabemos que la economía está muy mal. El Sol de México. Diario de Yucatán. Cambios grandes. El arribo de Trump pondría a prueba la relación entre México y los Estados Unidos. Hay fentanilo, sí se produce acá, confirma embajador Ken Salazar. Ayer el embajador anunció que se vienen cambios grandes entre la relación de México y los Estados Unidos. Hay mucho miedo por algunas de las amenazas que se hacen, declaró Salazar durante una conferencia de prensa, pero añadió que para reparar un sistema de inmigración quebrado, Washington necesitará trabajar mano a mano con el gobierno mexicano. Trump amenaza con imponer aranceles que podrían paralizar la economía de México y de esta forma ordenarle frenar la migración y detener el tráfico de fentanilo. Ayer, entre otras frases revueltas, el embajador saliente dice que hay fentanilo y también se produce acá. Ken Salazar será reemplazado por Ron Johnson, un experto en el combate del crimen organizado y miembro de la CIA. De acuerdo con analistas, la partida de Ken Salazar subraya un cambio muy fuerte en las relaciones entre México y Estados Unidos. Esta es la otra que también tenemos que destacar, porque lo dice el embajador saliente de los Estados Unidos en México, aquí se produce fentanilo. Entonces, contrario a las mentiras de Claudia Sheinbaum sobre que aquí no se hace, no es fentanilo, aquí no se hace, no hay, sí se hace, sí hay narcoterrorismo y la política de abrazos no balazos fue un fracaso. Por tu culpa, Claudia Sheinbaum, y por la culpa de López Obrador, por no querer hacer lo que tienen que hacer con los cárteles de la droga, que era combatirlos, ahora puede que llegue una intervención estadounidense. Porque el problema, la peste del narcotráfico, ya genera, ya hiede de 300,000 personas sin vida. Y a ti, Claudia, no te importó hacer nada. El Sol de México. Vuelve a cundir la venta de huachicol. El problema se desborda en todas las carreteras de México. A lo largo del sexenio de López Obrador, repitió varias veces que se acabó con el 94% de la venta ilegal de combustible o huachicol, pero nuevos reportajes lo desmienten. La venta ilegal de combustible en las autopistas de México es fuerte, principalmente en la más importante, México-Querétaro. El litro de gasolina se vende hasta 14 pesos, mientras el promedio era de 24 pesos. El diésel se vende a 16 pesos, en comparación con las gasolineras, que son 26 pesos. Reyes Magos y cultura. En Nueva York se regocijaron ayer con la fiesta de los Reyes Magos en la Epifanía del Señor, una celebración que recorrió todo el mundo cristiano con misas, desfiles, entrega de regalos a niños y la bendición con agua bendita. En la Gran Manzana también se festejó. México coloca nuevos bonos, aumenta el saldo de deuda a un porcentaje récord. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manejada por Claudia Sheinbaum, informó que autorizó la emisión de bonos, es decir, deuda. El gobierno federal lanzó ayer bonos soberanos por más de 8.500 millones de dólares a 5, 12 y 38 años de plazo. 30 años de plazo para propósitos generales de financiar el gobierno. La deuda pública de México con esto aumentó 2.263.000
294 millones de pesos en los primeros 11 meses de 2024, todavía con López Obrador, lo que significa un incremento de 6.756.1 millones de pesos por día. Salud. Bebidas azucaradas, consideradas como asesinas silenciosas, son responsables de diabetes tipo 2 en la sociedad. Un estudio global, liderado por la investigadora mexicana Laura Lara Castro y publicado en la revista Nature Medicine, revela que el consumo de bebidas azucaradas es responsable de una considerable cantidad de nuevos casos de diabetes tipo 2, de las enfermedades cardiovasculares e incluso de la alta tasa de obesidad. La investigadora muestra una notable variación regional con Latinoamérica y el Caribe como regiones más afectadas por diabetes. Los hallazgos subrayan la necesidad de una mayor intervención pública para mitigar estos riesgos. O sea que también hay una propensión genética entre las personas de Latinoamérica a desarrollar diabetes, y eso con independencia probablemente del consumo de azúcar. Es que, pues bueno, es discutible, ¿no? Pero hasta la fecha se dice que el consumo de azúcar, si es en exceso, es malo para la salud. Pero no queda claro, o al menos hay otros que tienen opiniones discordantes sobre cuál podría ser el origen de la diabetes. Revolución electrónica. Las Vegas, Nevada, se vuelve el centro de la mayor feria electrónica global, donde grandes marcas presentan sus avances en salud, educación y afición. El Economista de México. Al cierre de 2024 se generaron casi 214,000 empleos en el sector formal, el menor número de empleos creados desde el año 2003, y siendo que no hay una crisis económica mundial, despidos en diciembre, la mayor cifra en las últimas 3 décadas. Construcción. El sector de la construcción es donde más se resintió la baja, con una merma de 114,000 plazas creadas. La venta de autos en México alcanzó prácticamente 1.5 millones durante el último año 2024. En diciembre se registró un crecimiento de 9.8%, pero se quedó corto con las 9,000 unidades que fueron comercializadas al alcanzarse la meta de la AMDA para los 12 meses. Confianza del consumidor ha retrocedido al concluir el año 2024. La incertidumbre generada por el exterior y las decrecientes expectativas del crecimiento económico han bajado la confianza del consumidor en 2024. Peso mexicano repunta frente al dólar tras rumores sobre aranceles. La moneda mexicana se apreció 1.75%, la segunda más revaluada. Esto después del rublo ruso y también de la moneda de Polonia. El Financiero. Avance de solo un 1% en empleo formal en el país al cierre del año 2024. IMSS dice que se registró un aumento de 214,000 contra 2023. En diciembre son 405,000 plazas que se han perdido, 405,000 empleos que se perdieron. Coloca a México 8.500 millones de dólares en bonos de deuda. Sheinbaum declara que la narcoelección de jueces no está en peligro, no está en riesgo. Jueves, reunión con el Instituto Nacional Electoral. La presidenta Sheinbaum anunció que el jueves 9 de enero se reunirá con los consejeros del INE. Hablarán de los recursos, la elección no está en riesgo, aseguró. El ministro González Alcántara Carrancá critica que la 4T dinamitó la estructura de la Constitución mexicana, que se había construido en los últimos siglos. Periódico Reforma. Quiere 4T fabricar mini autos eléctricos. Proyecta unidades desde 90,000 pesos mexicanos. Inician trabajos con investigadores. Busca asociarse con la iniciativa privada también. El propósito es instalar una fábrica que todavía no se sabe en qué parte del país, cuando la movilidad urbana y reducir las emisiones de gases. No hubo abrazos, solo balazos. 10 sicarios fueron abatidos por policías estatales en Yuriria, ubicado en el sur de Guanajuato.
En un operativo de la Secretaría de Seguridad Estatal y Defensa fueron ubicados sujetos armados en la comunidad de Buenavista, a 30 kilómetros de la cabecera municipal. Hace 3 semanas, 4 agentes de las Fuerzas de Seguridad de Guanajuato en Uriangato fueron emboscados y privados de la vida. Tras ese ataque, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizó labores de inteligencia y ayer ubicó al grupo criminal. 3 agentes estatales se reportaron como heridos. No habrá tregua hasta recuperar la paz y la tranquilidad, señaló en un boletín la Secretaría de Seguridad encabezada por Mauro González. Desviando fondos del PAN para obras en Bosque Real. El senador del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas, ha sido acusado de desviar recursos del Grupo Parlamentario Acción Nacional al Estado de México para reparar socavón exclusivo en fraccionamiento real de Huixquilucan. De acuerdo con el reporte, a algunos vecinos, hasta en sus chats de WhatsApp, fue enviado un audio en el que se escucha al senador informar de un acuerdo con Marcos Salamé, presidente del Consejo de Administración de Bosque Real, para que la empresa solo pague el 30% de las reparaciones. Según el mensaje de Vargas, el resto de la obra sería financiada por los 7 diputados panistas en el Congreso local. Se estima que la reparación tendría un costo de 100 millones de pesos. Vecinas y vecinos de Bosque Real, les quiero informar que todo el día he tenido llamadas telefónicas con el señor Marcos Salamé y hemos llegado a la negociación que el Grupo Bosque Real va a aportar el 30% del costo del socavón. El primer socavón y Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Estado de México va a aportar el 70%. La promesa del senador ya provocó molestia en algunos legisladores del Partido Acción Nacional. Bueno, yo lo que pienso particularmente, Morena se roba el dinero y no hace ninguna reparación de obras públicas. Si se utiliza un poco del dinero del Partido Acción Nacional del Estado de México para arreglar una calle, yo no le veo lo malo. O sea, finalmente son recursos públicos que se pueden utilizar en arreglar una calle. Esto en Huixquilucan. Ahora, el partido Morena se roba el dinero y no hace ninguna obra pública. O sea, las calles están para llorar. Los que se están quejando dentro del PAN son políticos que dicen, es que ese dinero era para nosotros, no para arreglar la calle de Huixquilucan. Por eso les digo que no, que luego las cosas no son tan como las retratan, ¿no? Venden huachicol frente a las gasolineras. Una nota de Erika Hernández y Benito Jiménez. El huachicol ya llegó a la autopista México-Cuernavaca. Cada fin de semana un supuesto servicio mecánico ofrece pie de carretera gasolina en bidones a la altura del kilómetro 49 en el poblado de Coajamulco, en Huitzilac, Morelos. La venta ocurre sin restricciones frente a la gasolinera. Pero pues no solamente ahí. Hay muchas otras partes de la República Mexicana, prácticamente a cada 200 metros o cada 100 metros de la autopista México-Querétaro, lo habíamos visto ayer, se está vendiendo huachicol. Así como hay gente que se está también volando la energía eléctrica y pues Sheinbaum no hace nada, entonces todos los días, ¿no? Saqueos por todas partes. Se pierden 405.259 empleos en diciembre, nota de Verónica Gascón. Diciembre 2024 es el peor cierre en cuanto a empleos, con la pérdida de 405.259 empleos. Es la mayor cantidad de empleos perdidos desde el registro de 1997. Ahí está. 8.379 años se pierden empleos, pero se espera que para el primer trimestre de este año 2020 Gabriela Siller es la que alertó que nunca se habían perdido empleos de esta forma, pese a que lo que se diga que es comúnmente estacional, que esto ocurre con regularidad, no. Sede Justin Trudeau, Ottawa. Lo que le faltó a Gabriela Siller es explicar que esto del desempleo es fruto de las políticas, de las reformas de López Obrador, sin lugar a dudas. Sede Justin Trudeau, Ottawa. Ante el electorado enojado por sus perspectivas económicas inciertas, luchas políticas internas y las amenazas arancelarias de Donald Trump, el primer ministro de Canadá anunció que dejará su cargo en los próximos meses.
Paraliza tormenta Estados Unidos. Una tormenta invernal paralizó ayer los viajes. En 7 estados y Washington declararon estado de emergencia. Al menos 2.500 vuelos fueron cancelados. La prensa. Golpe al robo de autopartes. Decomisa Policía Capitalina 266 toneladas de piezas de autos y detiene a 554 personas en 16 alcaldías durante 2024. Denuncia a la alcaldesa de La Paz, en Estado de México, que no hay dinero para salarios. INEGI tardaría hasta un año en reportarnos cómo va la pobreza. El Informador destaca, renuncia Trudeau en Canadá tras 10 años en el poder. El primer ministro busca con este movimiento ganar tiempo para que su partido tenga un nuevo líder político de cara a las elecciones. Congreso ratifica victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Acusan a la organización criminal venezolana Tren de Aragua de ser los presuntos asesinos del agente del Instituto Nacional de Migración mexicano. Más de 2.000 multas por uso de confinados. La sanción por invadir carriles del semimasivo es de 40 a 50 UMAS, equivalente a 4.200 y 5.428 pesos. Bueno, esto es el diario de Juárez. Diario de Juárez. Ve la iniciativa privada definitivo el cierre de el entre comillas libre. Pese a que Estados Unidos ya tomó la decisión, apelará la Canacintra ante la Cancillería y la Secretaría de Economía. La Administradora de Servicios Generales GSA de los Estados Unidos emitió un informe final en el que seleccionó la opción que implica el cierre definitivo de comercio exterior por el Puente Libre, informó Isela Molina Alcay, titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Indicó que sigue apelando a que la Cancillería y la Secretaría de Economía les den una cita para que esta decisión no sea definitiva o se mitigue. Resaltó que esperan reunirse a la brevedad posible con representantes de ambas instancias para crear estrategias que reduzcan su impacto. Se emitió el informe final de la GSA y se decidieron como opción favorita por el cierre definitivo, la carga de comercio exterior. Es la decisión que están tomando, pero seguimos buscando vías para evitarlo. Vamos a insistir por la intervención del canciller y del secretario de Economía, manifestó. Bueno, y eso es con relación a las principales portadas. Ya pueden ver cómo los periódicos le dedican tiempo a cosas que a lo mejor a nosotros no nos importarían tanto. Los temas centrales, los temas importantes los podemos definir en los siguientes: que el INEGI se tardará hasta un año en reportarnos cómo ha aumentado la pobreza con Claudia Sheinbaum, que acaban de emitir bonos por más de 8.500 millones de dólares, es decir, están ampliando la deuda nacional, porque eso se tiene que pagar, eso hagan de cuenta es un pagaré, es un préstamo, esos bonos, para los extranjeros o los nacionales que quieran comprarlos. 8.500 millones de dólares. ¿Qué otra de las cosas que se destacan en esto? Bueno, pues el fraude de esa armadora de autos eléctricos, que a mí me parece más bien cortina de humo para distanciarnos de los problemas de las masacres en Sinaloa, de los levantones, de las balaceras, de las cuales ya no quieren hablarnos, de las declaraciones de Donald Trump sobre que México está gobernado por el narcotráfico, que evidentemente se refiere a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López, se refiere obviamente a políticos como Andrés Manuel López Obrador, que está oculto, que hoy cumple 90 y tantos días, más de 90 y tantos días. A ver, déjenme, lo reviso rápidamente. Por aquí lo tengo apuntado. Ya vamos a iniciar también los programas con el conteo de los días. Mire, hoy se cumplen 1763 días desde que se nos dijo que había una nueva enfermedad y nadie nunca logró probar su origen. Le echaron la culpa a China. Se cumplen 166 días de la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, pero es el líder, pero realmente los que facilitan o los que siguen permitiendo que exista es Claudia Sheinbaum, el narcoestado mexicano. Se cumplen 219 días del fraude electoral en México, el robo de la elección por el sistema narcotraficante encabezado hoy por Claudia Sheinbaum. 219 días y todo va mal.
Se cumplen 440 días del paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Se cumplen 458 días del ataque desde que comenzaron las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Se cumplen 509 días de la masacre de Lagos de Moreno, los 5 jóvenes que fueron secuestrados y obligados a matarse entre sí, pues allá en Jalisco, y no hay detenidos ni tampoco se ha dado con el paradero de los jóvenes. Se cumplen 178 días de que un terrorista doméstico, le dicen así, intentó acabar con la vida de Donald Trump en Butler, Pensilvania. Se cumplen 1048 días de la guerra entre Rusia y Ucrania, impulsada principalmente por la OTAN. Se cumplen 282 días en que el presidente de Ucrania dejó de ser presidente, pero con el pretexto de la guerra pues sigue manteniéndose en el poder porque pues dice que no se puede ir, que no pueden haber elecciones, que porque eso podría desestabilizar el país. Puros pretextos para quedarse, para eternizarse en un cargo como un dictador. Se cumplen... y finalmente lo que nos interesa, por lo que entramos aquí, ¿no? Se cumplen 100 días. Hoy se cumplieron 100 días. No, 99 días. Mañana serán 100 días. Se cumplen 99 días de desaparecido el narco expresidente López Obrador. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Está oculto, está asustado. Y bueno, pues esas son las noticias más importantes que ha sopesado, que han considerado importante presentarnos los principales editores de los periódicos de circulación nacional. También que hay una pérdida histórica de empleos, de la cual no quiere hablarnos Sheinbaum, no quiere hablarnos tampoco del fracaso de la farmacia más grande e inútil del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con esto es con lo que concluimos con 1 hora 36 minutos de transmisión. Gracias por tu atención y vamos con este importante anuncio sobre aportaciones a este programa. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Gracias por tu atención. Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, al maligno y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea, así Dios lo quiera. Dios siempre venza. Viva Cristo Rey. Por cierto que, comentario final, merece otro espacio, pero falleció el político francés Jean-Marie Le Pen, líder de la derecha francesa, una derecha que no es precisamente una derecha conservadora, pero por lo que no perdonaban a Jean-Marie Le Pen, o por lo que fue tan criticado, era por sus comentarios sobre las distorsiones históricas que se hizo de la Segunda Guerra Mundial. Él fue muy crítico, por ejemplo, de
pues el Holocausto, de las cosas que se afirman que se hicieron por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él fue muy crítico de todo eso. Y pues por eso le atacaron sin cesar. Porque él obviamente conocía que eran exageraciones o mentiras que se generan en la guerra. En las guerras lo que principalmente se pierde pues es la verdad, la veracidad, los datos duros, son cosas que se pierden. En Sinaloa pues asesinaron a un importante mando de la policía municipal, al supervisor operativo de Culiacán. Entonces pues aunque Claudia esté intentando negar por todos los medios la violencia, nada más le echamos un rápido vistazo. Persecución y balacera genera pánico en Matamoros, Tamaulipas. Reportan una persona sin vida. También es Tamaulipas, gobernado por Morena. Asesinan a balazos a 2 hombres en Villa Bonita, en el estado de Sinaloa, en la capital, en Culiacán. Una mujer se reportó como herida, reporta Los Noticieristas. Balacera en Villa Bonita deja 2 muertos y varios lesionados. Reportan balacera en Campo Pesquero El Castillo, en Navolato, Sinaloa también. O sea, todo esto es de lo que nos quieren apartar, porque obviamente no conviene que la población esté asustada. Balacera en Culiacán desata rumores sobre el estado de salud del Gavilán, jefe de seguridad de Los Chapitos. Movilización policíaca en Tabasco, balacera en 2 municipios. Se registran balaceras en 2 municipios. Muere niño al quedar en medio de una balacera. Niño de 12 años perdió la vida. Una bala le impactó en la cabeza. El enfrentamiento entre hombres armados en la colonia industrial. Esto lo reporta el periódico El Norte. Muere un mexicano y otra persona resulta herida durante balacera frente a Consulado de Honduras. Esto en Atlanta, Georgia. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la víctima era mexicana. Reportan un ataque en Campo Pesquero El Castillo, en Navolato. Se habla hasta de granadas, o sea, granadas de fragmentación se estuvieron lanzando. Intensa balacera entre grupos criminales deja 2 personas sin vida en Culiacán. Podrían ser víctimas colaterales. Niño de 12 años pierde la vida por una bala perdida en Monterrey, Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano. Aseguran cargadores, ponchallantas y equipo táctico tras balacera en Foviste Diamante en Culiacán, Sinaloa. Enfrentamientos entre sicarios y policías en Sonora dejan 2 personas sin vida en la carretera que va a Guaymas. Otro ataque en carretera Hermosillo-Guaymas deja 2 muertos y 3 detenidos. Un enfrentamiento armado en Guanajuato se salda con 10 delincuentes ejecutados. Mire, no soy partidario de desearle la muerte a nadie, pero qué bueno, ¿no? Si eran estos criminales del cártel de Santa Rosa de Lima que han bañado en sangre Guanajuato, pues no se perdió algo que se vaya a extrañar. Balacera y persecución en Matamoros deja una mujer de la tercera edad sin vida y otra en herida probablemente de gravedad. Se desata balacera y bloqueos en Matamoros, Tamaulipas. Asesinan a balazos a 2 hombres en Villabonita, Culiacán. En Colonia San Roque, en Salamanca, un muerto y un herido por otro ataque armado en el que dispararon en reiteradas ocasiones. Bueno, pues eso es todo por el momento. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.